Sí. Entonces vamos a reiniciar la transmisión. Hoy estamos transmitiendo desde el Nido del Águila en México. Vamos a hablar un tema muy interesante que es la Geulá. Es parte de la introducción a una serie de videos explicativos que están enfocados en transmitir un sefer que es el Sefer HaRahamim o Sifra de Rahamí. Este sefer, el Sefer HaGeulá, les quiero poner como antecedente que hace un tiempo cuando empecé a estudiar la Kabbalah me encontré con un texto que explícitamente viene contenido en el libro de Maimónides que se llama La Guía de los Perplejos y dice así, es una especie de midrash que dice, todos los secretos de la guía son 36 y todo aquel que medite en ellos para comprender su significado será redimido. Y eso es un midrash de Maimónides del Sefer HaGeulá, que es el libro de la redención, que es un conocimiento que viene transportándose desde las generaciones abrámicas, es decir, viene trasladándose a través de un concepto muy profundo que tiene que ver directamente con la astronomía y qué es lo que vamos a dilucidar para poder comprender en todas las dimensiones cuál es el mensaje que nos está dando la Torá hasta su nivel de 6 sefirot y cuál es el nivel que nos da el Zohar con el que completa las 10 dimensiones con que se puede rasgar la cortina. Eso tenemos que hacer un esfuerzo muy profundo para poder romper esa nuez, porque lo que vamos a hacer es unir las dimensiones astronómicas con las dimensiones de la luz y con las conexiones de las letras con que está hecha la Torah. Verán cómo vamos a hacer esa unión, que vamos a poder explicar ese concepto multidimensional que se llama la Geulá y que está contenido en la luz a través de la faz de los justos, que los justos son el rostro de la Shejina. Ese es un midrash que vamos a hacer desde la perspectiva del Sifra de Rahamí. Es decir, vamos a dar una interpretación a eso que acabo de repetir, que los tamim están dentro del rostro de la Shejina. Y eso es muy interesante, porque para entender cómo es que los tamim, que son el rostro de la Shejina, y los tamim son los justos. Los justos son los muertos, son los metim, que un día van a resucitar en el futuro por venir. Como lo dice entonces el Sefer HaGeulá, que en un momento vamos a hacer una pequeña lectura para enfocar el contexto del Zohar, y vamos a entender que en la Geulá, cuando se manifieste la Shejina, está el rostro de los justos, es decir, de los metim, de los muertos a los tamim. Y vamos a comprender, como lo hemos explicado en el capítulo anterior de estas transmisiones, que los muertos son Abraham, Isaac, Jacob, David, y los que no están muertos son Moshe y Elías. ¿Por qué decimos que Moshe no está muerto? Verán que es uno de los temas que ya hemos explicado, que el cuerpo de Moshe representa la Geulá, y la Geulá lo que hace es que está esparciendo. Y ese verbo de esparcir tiene que ver con un verbo que es merrejefet, que vamos a parafrasear en un momento más en Bereshit, donde nos explica que el águila lo que hace es que esparce como si fuera un algoritmo que deja caer vibraciones en la tierra que producen una forma. Y esa geulá o esa águila va siguiendo un ritmo que va cambiando, me voy a adelantar, siguiendo el ritmo de la precisión de los equinoccios. Cuando decimos que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo, no quiere decir que estaba moviéndose en ese momento de manera que estaba esparciendo, sino todos sabemos que el cosmos tiene un orden y que el Espíritu de Dios esparce la energía siguiendo un orden del tiempo y el espacio lunisolar, que es la conciencia que nosotros hemos determinado desde la visión del pueblo de Israel, tener una cuenta lunisolar de cómo el Espíritu de Dios impregna la tierra en forma de un águila. Eso es una porción del Zohar, lo vamos a ver en el otro capítulo, lo tenemos que analizar muy bien.
como en ese Midrash dice que el Espíritu de Dios con alas de águila hace un rocío sobre algo que puede recibir. Y entonces el explicar ese concepto nos va a llevar a tener que analizar básicamente algo que se llama el Midrash Hanilam, que es una versión del Sefer HaGeulah, es decir, del conocimiento de la Geulah. Muchas escuelas rabínicas, e incluso me atrevo a decir que la escuela de Betel, están enfocadas profundamente en este que es el tema troncal del Zohar y de la Torah. Aquí concluye el Zohar en ese momento en que podemos comprender que la Geulah está en la tierra, es cuando podemos entender que hemos alcanzado, digamos, al menos la masa crítica de la tierra, hemos alcanzado entre todos, ¿no?, a aspirar a tener la reparación número 70 de los tikkunim, o sea, de la reparación de los 70 rostros de la Torah, o dado que el Adam, cuando su Aleph es igual a 26, entonces 26 más 44 es 70. Y cuando hacemos el tikkunim, los 70 tikkunim, estamos haciendo las 70 reparaciones que considera el Zohar en los 70 comentarios sobre las permutaciones de Bereshit. Verán cómo vamos a unir toda esa parte de la Geulah con el águila, y para eso vamos a leer primariamente este pasaje del Zohar. Voy a tratar de leerlo lo mejor que pueda, y dice así: Midrash Hanilam, Velo Toledot Isaac ben Abraham, dice Abraham Hulit et Isaac, Rabbi Isaac Fetech Hadudaim Natenu Reihu Begu Tanu Rabanan Leatid Labo Hakudsha Berihu Mehaye et Hametim Binaer Otan Meafram Shelo Biheyu Neinu Afar Kemut Shehu Behalot Sheniberau Meafar Mamash Davar Sheinu Mitekayem Hahat Bayetze Ha Elokim et Hadam Afar Mi Hadama. Lo voy a leer ahora en español. ¿Por qué es importante leerlo en arameo? Porque de alguna forma el impregnarnos en la lectura de los arquetipos y de la fonética nos va conectando cada vez más, alterando nuestros campos y patrones neuronales al visualizar y escuchar las letras. Y estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Bereshit 25:19. Rabbi Isaac empezó la discusión con el versículo, dice, las mandrágoras otorgan una fragancia. Shir Hashirim 7:14. Los sabios enseñaron que en el futuro el Santísimo bendito sea, Él levantará a los muertos y sacudirá el polvo de ellos. Como resultado ya no estarán hechos de polvo, como estaban cuando fueron primero creados desde el polvo, el cual no dura, como está escrito, y formó Hashem Elohim al hombre del polvo de la tierra. Pero vamos a regresar un poquito a esta parte donde dice así: las mandrágoras otorgan una fragancia, y ahí hay que identificar que esa es una porción de un texto del Shir Hashirim, que es el Shir Hashirim 7, capítulo 7, versículo 14. Y las mandrágoras son un vegetal que se ve bien pero huele mal. Y eso quiere decir que cuando te explores este conocimiento, no lo hagas como la mandrágora, o sea, que no seas sino que no seas un dodim como la mandrágora, que te veas bien por fuera, pero que por dentro huelas mal, sino que seas un dodaim, un amante, porque lo que vas a ver más adelante necesita eso. Necesita que tú te conviertas en un amante del conocimiento del Creador, y vas a conectar entonces arquetípicamente el concepto de novia con un águila que te cubre con sus alas. Es buscar esa parte conectiva de lo que es el
la Geulá, que es la redención, y es cuando aparece el concepto de Geulá, y vamos a hacer una escritura vamos a hacer una lista gemátrica de los valores de la palabra águila, porque te vas a sorprender, se van a sorprender de cómo la palabra águila es un conector multidimensional que atraviesa toda la Torah y todo el Zohar. Por esa razón es fundamental este conocimiento, y, y vamos entonces a entender esta porción, que es la siguiente, cuando dice Tanu Rabanán Leatit Labo. Y Leatit Labo quiere decir el futuro por venir. Y es cuando viene toda la paráfrasis, que va a despertar a los muertos, que va a sacudir el polvo. Y entonces ahí nos está explicando que va a seguir un movimiento astronómico de acuerdo a las generaciones de Isaac, de Abraham y de Jacob. Dice Vayetse Fetech Hadudaim Natanu Raihu Begu. Y ahí es cuando dice Tanu Rabanan Leatid Labo. Pero antes dice Veló Toledot Isaac Ben Abraham Juliz et Isaac. Es decir, las generaciones que dan origen a la escalera. Dije yo Jacob, pero verás cómo obligadamente cuando dices Isaac, estás diciendo Jacob inmediatamente. Digamos que de alguna forma vamos a entender que antes que Isaac es Jacob, o es Jacob. Y verás cómo incluso en la gematría vamos a entender por qué. Pero entonces esta es una de las alusiones a esa importancia que tiene la Geulá, que tiene ese concepto, que como dije es el que atraviesa todas las generaciones, desde el Sefer Raziel, el Sefer Yetzirah, la Torá, el Bair, el Zohar, la escalera, y toda la escalera de 48 patriarcas y 7 matriarcas. Es todo un limud, el entendimiento del por qué 48 patriarcas o 48 profetas y 7 matriarcas. Es todo es la geometría del tiempo y el espacio expresada en astros. Es lo que estamos explicando y tratando de entender cada día más. Esto no queda en una pasada. Para eso se requiere una disciplina multidimensional, porque la Torah no solo nos da un mensaje literal, nos da un libro de 3, el texto, el número y la comunicación. Y cuando hablamos de eso y de las letras relacionadas a astros, estamos hablando de un lenguaje muy complejo, de un lenguaje astronómico que para lograr su comprensión es necesario entender el funcionamiento de la bóveda celeste, como lo explica Raziel Adam en el libro propio del Sefer Raziel. Es decir, si no entendemos cómo funciona el tiempo y el espacio, no vamos a poder entender cómo se va a manifestar la Geulá. Suena demasiado pretencioso decir que necesariamente nosotros tenemos que poseer todo este conocimiento, pero en virtud de que estamos en este espacio intentando penetrar este conocimiento, me parece que somos los que necesitamos sí verdaderamente enfocarnos en esto. No hay razón para que tu alma no pueda satisfacerse con el lenguaje literal de la Torah, pero entonces hay que preguntarse por qué estás buscando tan profundo. Y si quieres profundo, tienes que ir a donde fue Moshe, a donde fue Rabbi Shimon. Es decir, tenemos que de verdad anhelar, comprender el significado de la Geulá. Y la Geulá es el Mesías, la Geulá es eso que estamos esperando. La Geulá, para entenderlo, voy a dejar un poquito la pizarra, la cámara, y vamos a hacer un ejercicio que verán cómo es muy importante. Esas son algunas permutaciones de Bereshit que estuve ensayando. Pero para eso verán cómo el entender la misma palabra águila, vamos a hacer una lista breve. Águila es Nesher, águila es Ajla, águila es Ajla, pero escrito así. Ajla, ¿sí?
Águila es Ayit. Ayit. Águila es así. Al. Na. Es así. Al. Na. Lam. Y también es. ¿Por qué las voy a poner aquí? Al. Ni. Tak. Y aquí es. Min. Taka. Mintaka. Y también es águila. Águila. Y también es águila. Y entonces, cuando nosotros le ponemos los valores a estas formas de decir águila, verán cómo vamos a prepararnos para entender la Torah y el Zohar como una dimensión que está cruzada por un águila. Y cuando decimos cruzada por un águila, vamos a tener que entender una explicación basada en grados y alineaciones astronómicas. Y para eso vamos a dibujar un pentágono y vamos a aludir a las palabras de Maimónides cuando dice que todos los secretos de la guía son 36. Aquí hay 72 grados, aquí hay 72 grados, aquí hay 72 grados, aquí hay 72, aquí hay 72. ¿Por qué 72? Porque cuando nosotros dividimos 25.920 años de una precesión de equinoccios, es igual a 25.920 entre 360 es igual a 72. Entonces tenemos un ciclo aquí, un ciclo aquí, un ciclo aquí, un ciclo aquí, un ciclo aquí. Pero cada ciclo tiene un punto medio que es 36, 36, 36. Y esto tiene muchas implicaciones. Cuando dice ahí, me comprometo a buscar el texto, pero ahí está en el Zohar. Dice, ¿por qué Jacob está? Dice, dice, allí donde Jacob se halla, dice, en la línea media, porque un águila lo comprende todo. Y entonces si decimos que 36 es medio grado de 72, entonces tenemos aquí que ya no tenemos 5 esferas, sino tenemos 10. Y eso vamos a trasladarlo de una vez desde el 5 al 32. Y entonces vamos a entender que dentro del árbol de la vida está el número 36 y está el número 72. Me estoy adelantando un poquito, pero estamos entendiendo geometría del movimiento estelar en el espacio y en el tiempo, que nos va a crear dimensiones en la Tierra que tienen que ver con los números y con la naturaleza. Entonces tenemos que 36 grados, 36, 36. Y ahí tenemos la alusión de que en un momento dado, en el punto medio donde Jacob se halla, dice, porque un águila lo comprende todo, ocurre un fenómeno astronómico que tiene que ver con la Geulá, con el águila, porque Jacob es el águila. ¿Sí? Recordemos que Jacob está en Tiferet, que es, digamos que es la línea que percibe los 6 rayos, y eso también es algo que tenemos que anotar para poder conectarlo en lo que vamos a experimentar. Y esto Nesher es igual a 350, pero si multiplicamos las letras, Nesher es igual a 300.000. Y aquí tenemos una pista que Nesher es igual a Sinai, y Sinai, si multiplicamos sus letras igual que Nesher, es igual a 300.000. Entonces hay un águila que vuela a 300.000, y hay un límite, un monte que es igual a 300.000. Y también tenemos algo que es igual al águila, porque la palabra Ajlá es igual a 35. Ajlá, 35. Pero si yo multiplico sus letras, Ajlá es igual a 90. Y 90 es Sadik, o también es igual a Ayit, Ta, igual a Sadik, 90. Águila es 90. Y Ajlá multiplicado es 90. ¿Sí? Y Ajlá
con Aleph es 45. Ajla. Sí, perdón, aquí es 35. Aquí es 35, pero la palabra águila, esta que está aquí, es igual a 45. Y cuando decimos que águila es 45, ahora águila es igual a Adam. Y entonces Adam es igual a 70, porque eso es 26 y esto es 44 y eso es 70. Entonces todo el águila es la Torah. Nos podemos dar cuenta que esas implicaciones solo serían numéricas, pero estamos utilizando un concepto que atraviesa la Torah desde el Génesis hasta Deuteronomio, y después continúa en el Zohar desde todos los libros, la Hidra Suta, la Hidra Rabá, y concluye con el Tikkunei HaZohar en el Tikkun número 70, que es uno de los trabajos que, en cuanto podamos concluir estas transmisiones, vamos a hacer una serie de transmisiones para explicar los 70 Tikkunim, que son las 70 reparaciones del Adam, que son necesarias, que podamos comprender para que de alguna forma podamos transmitir este conocimiento sujeto a la cronología del desarrollo de la Torah, del Zohar, hasta su último tiempo. Entonces, vamos a decir que todo esto es la Torah. Y de aquí a aquí entonces hay 100, de aquí a aquí hay 72 grados, 144, y así vamos. Y cuando nosotros entendemos que la Tierra, por ejemplo, aquí está 70 más 72, aquí es 144. ¿Sí? Aquí vamos a ponerlo así incremental, 144. 144 más 72 son 216, ¿verdad? Y de 216 va incrementando así, 72, 288, más 72, 290, ¿cuánto es? 278. Ayúdame con la operación. ¿Cuánto es? 288 más 72. 288 más 72. Sí. Son 360. Bueno, pero aquí vamos, entonces es que lo pusiste mal ahí. Así es, exacto. Es 144 más 72. 144 más 72. Y son 216. 216. 216. Sí, más 72. 2 que dijimos. 288. 288. 216. 216 más 78. 294. No, sí. 294. No. Son 216 más 72. Sí. 288. 288. Ahí es 216. Aquí. Ahí es 216. Ahí. Y aquí 288. Más 72, ahí son 288. Y luego. Más 72 son 360. Ahí más arribita, ahí. Aquí. Ahí. 360. Ahí. Ahí se concluye todo el ciclo. Entonces, si te das cuenta, si nosotros agarramos y todos estos ciclos que están dentro de 25.920 y dividimos todos los años de la precesión de los equinoccios, 920, entre 12 ciclos, que son los ciclos que resultan de dividir, voy a limpiarlo, verás por qué. 25.920 entre 12 es igual a 2.160. Sí. 2.160, y eso es una era de cambio zodiacal. ¿Sí? Es que ya vamos entendiendo entonces que, siguiendo la precesión de los equinoccios, vamos siguiendo el movimiento de Helios. Helios en el lenguaje griego era el sol, pero en el árbol de la vida el sol es Jacob. Entonces, que estamos comprendiendo que Jacob tiene movimientos que se pueden medir de forma astronómica. Y
Y eso vamos a entender como un antecedente de la Geulá o el águila. Vamos a seguir con el análisis de las palabras estas. Esto es 30, 40, 43, 44, 49. Y este 49 nos dice algo bien interesante. Esto hace alusión a la puerta 50. Verás cómo estos números que estamos haciendo se relacionan además con un concepto que se llama la Kaba, es así, Kaba, es así, Kaba, es es igual a 108. Y 108 es igual a la palabra así, Geula, 108. $30 más 70, 100. 3 más 5, 8, 108. Y eso es Geulá o redención. Y eso es la palabra, digamos, Ajla. Es la misma Geulá, pero permutando las dos letras. Entonces, todo ese entendimiento que hoy estamos estableciendo como una base gemátrica para conectar a través del número dimensiones astronómicas, dimensiones éticas y morales, dimensiones espaciales que están dentro del árbol de la vida, vamos a empezar a conectarlas en un proceso cósmico que tiene que ver con lo que nos dice la Torá y el Zohar. Y para eso vamos a hacer la lectura de un que tengo aquí preparada. Es un momentito. ¿Dónde una pregunta? Un momentito, estoy buscando el libro que ya tenía abierto. Donald. Sí, te escucho. ¿Escuchas? Oye, toda esta, lo podemos transcribir después, si tenemos el video. Estamos grabando un video en YouTube que vas a poder acceder a él. Ah, ok, perfecto. Gracias. Un momentito, ¿eh? Aquí tengo el libro que había reservado para poder leer. Aquí está. Este es el libro de Deuteronomio, de Barim. Y vamos a leer desde el 8 hasta el 11. Cuando el Altísimo dio a las naciones su herencia, cuando separó a los hijos del hombre, fijó los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Pues la porción del Eterno es su pueblo, Jacob es la parte de su heredad. Lo encontró en la tierra desierta y desolada, en un rugiente desierto. Él lo rodeó, cuidó de él, lo guardó como la niña de sus ojos, como un águila que despierta a su nidada, que revolotea sobre sus polluelos, extendiendo sus alas, los toma y los lleva sobre sus alas. El Eterno los guió, y con él no hubo Dios extranjero. Eso, cuando inmediatamente que encontramos que en el texto nos hace referencia al águila, ya nos debemos dar cuenta que la Torá se está refiriendo directamente entonces a un concepto que tiene que ver con la redención. Y hay otro texto que es en el libro de... Aquí lo estoy buscando. Este es el correspondiente en el Zohar, que se llama
en las alas del águila, como lo alude en esta versión. Dice, ustedes vieron lo que hice a Egipto y cómo los transporté a ustedes en las alas de águila. ¿Qué significa alas de águila? Rabí Judá dijo que alas de águila significa misericordia, como está escrito en el versículo, como un águila agita su nido, Devarim 32:11, queriendo decir que un águila significa misericordia, y ese es el secreto en las palabras de Rabbi Shimon, el camino del águila en el cielo, Mishlech 30:19, en el cielo significa con misericordia, porque Seiranpin es llamado cielo y tiene misericordia, porque Gesed, Geburah, Tiferet son juicio y misericordia, así como el águila cuida misericordiosamente a sus aguiluchos, pero es cruel con otros, así el Santísimo bendito sea el misericordioso con Israel, es misericordioso con Israel, pero juzga severamente a las naciones paganas. Es decir, ¿a quién juzga el águila? Voy a borrar esta parte. La Torá está hecha de 72, 72, 72, 72, 72. Dice que se llama Hamishei Torah, los 5 quintiles de la Torah. Y estos 5 quintos representan la radiación circular en rayos o en trigramas o nombres de Dios. Estos trigramas o nombres de Dios están relacionados a un sistema de 10 sefirot, aunque nosotros vemos 5, solo 5. Pero esto alude a que en la Tierra hay un movimiento rítmico del cosmos siguiendo la emanación de 72 sistemas astrales que circundan la Tierra. Hay toda una lista de esos, podemos buscarla y tenerla al alcance. Cada uno de los 70 países tiene un nombre. Uno de los que se conoce en México es Bosa, pero hay un nombre para cada una de las otras 70 naciones originarias, más un sistema que se llama Ajla, y otro que se llama Yud Ke Bab Ke. Este pertenece a Israel, y este pertenece a todo aquel que se conecte con el águila. Este es un sistema que es parte de la Torá, pero digamos que la Torá solo tiene 70 rostros, porque estos dos, que de alguna forma verán cómo representan a Elías y a Enoch, a Elihu, y vamos a decir en este nombre, con este secreto, Tat, Metatron, igual a 27, igual a 52. ¿Por qué vamos a decir eso? Verán cómo en el nombre Yud Ke Bab Ke y en Ajla están contenidos los dos ángeles, que son los ángeles que anuncian la redención. Sabemos que el dueño de la Kabbalah es el profeta Eliyahu, que es igual a 52, y Metatron, que es igual a 57 en una de las modalidades de su nombre. En este caso vamos a usar esa. Y el sistema Ajla es un acróstico que es Ata, Gibor, Leolam, Adón. ¿Sí? Y eso quiere decir, tú eres poderoso y eterno, Señor. Y cuando estamos aludiendo al águila, Ajla, de esta forma, tenemos ya entonces que dentro de estos dos conceptos están los dos ángeles, Metatron y Eliyahu, que este es uno de los nombres reservados para la redención para el profeta Elías. Es igual a 52. Y ahí es entonces en donde viene lo que para mí fue un regalo de Dios, donde pude encontrar este nombre, que es uno de los nombres que explica
que están ocultos, que explica Maimónides, que están ocultos dentro de Bereshit, porque dice que Dios es uno y es uno más. Y ese nombre, que está muy bien explicado en un video que fue grabado para saber cómo salió, sale de las primeras letras, de las primeras 7 palabras de Bereshit, que es Yud, Aleph, He, Vav, He. Y aquí vamos a aludir al capítulo 1 del prólogo del Zohar, cuando dice, porque hay una rosa y hay una rosa. Una rosa es esto, una rosa doble, porque las rosas son dobles. Yud Ke Vav Ke es 13 más 13. Y la Aleph también es igual a 13 más 13. ¿Sí? Esto es igual a 26 y este es igual a 26. Y así es como tenemos entonces que las dos rosas contienen a dos ángeles. Uno es Eliyahu y el otro es Metatrón, porque cuando es igual a Aleph igual a 1, esto es igual a 27. Y 27 es Metatrón. Entonces, este nombre, digamos que es un nombre que está incluido en el último Tikkunim de las 70 reparaciones, porque ahí es cuando se circuncida el corazón el que traía el prepucio circuncidado de nacimiento. O sea que hay uno que ya nació circuncidado, que se relaciona con Caín, que tiene que ver con la reparación de Caín, y que se menciona en el Tikkunim número 70. Y eso se refiere entonces a las 70 reparaciones del Adán. Porque Adán es igual a 70, ¿no? Y 70, si lo ponemos en su nombre real, es la letra Ain, y eso significa Ain. Y Ain es el infinito. O sea que Adán es el creador manifestado en un cuerpo, en el Ain. Y entonces todo este concepto que estamos entrelazando tiene que ver con ese momento en que el águila, o la Geulá, ¿por qué Geulá? Porque ese es Ge-U-La. Geulá, con las vocales, ¿verdad? No las pongo ahora porque no estamos leyendo, estamos calculando, pero aún así, posteriormente vamos a entrar en el mundo del cálculo gemátrico a través de las Nekudot, que también nos da una dimensión muy hermosa que vamos a ir analizando. Pero si con esto tenemos complicaciones, imagínense con las Nekudot. También tienen coronas las letras que hay que considerar. Es decir, hay más dimensiones. Esto que nosotros estamos iniciando es algo que nos va a abrir el intelecto, pero nos va a preparar para algo más excelso, algo de verdad excelso. Esto es algo muy modesto. Yo creo que es un regalo para poder entender algo más grande posteriormente. Y esto es igual a 108, ¿no? Verán cómo ese 108 es muy interesante porque tiene que ver con la Kavá. Kavá es igual a 108. Y también tiene que ver con la K, esto es K, Kavá 108. Y también tiene que ver con la Q, E, Va. La cueva, y esto es igual a 173. Cueva o cava es lo mismo, solo que cava es un espacio donde guardar y cueva es un espacio donde guardar, pero natural. Pero los dos son cava o cueva. Y si yo digo Kabbalah, si yo digo entonces Kabbalah es igual a 137. Y 137 es, digamos, un número similar a 173. ¿Qué es lo extraordinario? Que este es el cubo de 3 y esta es la constante de estructura fina, y con esto se construye una Merkabah o un cubo de esta forma. No voy a hacerlo tan grande, un cubo de esta forma, porque la distancia de este vértice al opuesto es la raíz cúbica de 2, y eso es igual a 1.73, pero multiplicado por la letra Kuf, que es una letra de poder, es 173. Y 173 es parte de uno de los datos que se utilizan en la física de partículas para describir cómo se manifiesta la materia
a partir de algo que no se ve, que todavía se está entendiendo a través de la luz, en un punto adimensional que existe dentro de la Hei, en este punto, donde no hay dimensiones. Y en ese punto aparece la parte media de una matrix que vamos a entender sobre la luz, y que ahí es donde tenemos que esforzarnos en romper la nuez, porque vamos a entender que la estructura luminosa, así como le explicaba Newton, tiene que ver con el movimiento y los ángulos con que la luz llega a la Tierra. Y eso quiere decir entonces que esa luz que llega a la Tierra crea los eventos que en la Tierra aparecen y que nosotros estamos esperando a través de seguir la precesión de los equinoccios desde la cuenta sumero-acadia que proviene de los caldeos y que ha concluido en una cuenta lunisolar, hasta poder comprender conceptualmente ese momento en que el Mesías se revela y que se llama la Geulá. De verdad que espero que esta sea una buena explicación. No creo que quede a la primera. Sí debemos de esforzarnos en ir entendiendo cómo se relaciona la redención con el águila, con la Torá, y ir uniendo conceptos, digamos, para poder entender que la Geulá tiene que ver con el movimiento astral, y cuando las estrellas van rodeando la Tierra, van haciendo un verbo que se llama merrejefet, que se llama esparcir, y lo que esparcen es misericordia, y con esa misericordia crean las formas, los animales y las plantas que existen en la Tierra, a través de un proceso cósmico de redención, digamos de 15,000 millones de años, en el que en ese proceso apareció el hombre moderno, y hace solo 5,785 años apareció un ser manifestado en las razas que ya existen en la Tierra, con la capacidad de comprender la Geulá. Es decir, ese momento en que nosotros alcanzamos a entender primero todo el proceso de Din del águila, y hasta este tiempo en que vamos a alcanzar la estatura del Adán, vamos a comprender la Geulá. Porque la Geulá está inserta en el mismo nombre del Adán, como bien pusimos. Águila con Aleph es 45 y águila es la Geulá. Voy a buscar una lectura que está aquí. A ver. Dice así. Dice así. Voy a leer esta porción. De modo que vemos que aún la escritura considera viejo a Abraham. Responde, es solo porque en el versículo está escrito, entrado en días. Significa que entrado en días, los días altos arriba de Seiranpin, que renueva su juventud como un águila. Eso quiere decir que hay una relación entre Abraham y el águila. Y la relación entre Abraham y el águila es muy bonita, y verás por qué. Vamos a ver por qué. Esas implicaciones están en otros videos de los que hemos transmitido. Pero vamos a entender que la palabra Rahem, la palabra Roma, son igual a Le. Y Le es misericordia. Y la misericordia es el águila. Y el águila es Rahem. Rahem porque rasga. ¿Qué rasga? El útero. Y ese es un juego de palabras que tienen que ver con la astronomía caldea y con otras astronomías de los pueblos del mundo, que mencionan cómo un águila atraviesa una serpiente con misericordia. Y la palabra Rahem es Roma, que es espada, y una espada es un águila. Es un águila. En la lengua aramea, el pico es una lanza y se considera un águila, y águila es igual a 108.
Pero también es igual a 90, porque el águila se precipita en ciertas cuadraturas astronómicas cuando el cinturón de Orión se pone perpendicular en algún punto de la Tierra, siguiendo la cuadratura de la estrella Rigel, que la estrella Rigel con Yud, así Rigel, es igual a 248. Y 248 es misericordia. Y también Abraham es 248. Abraham. Y Abraham, que es 248, le pidió a su sirviente que buscara a una mujer de la misma familia de él, y esa es Rebeca. Y Rebeca es 200, no es Rebeca. Y Rebeca es 302. Y 302 es igual a 32. Y 248, que es Abraham, 248 es igual a 24 más 8, Le. Y ahí es donde vamos a entender cómo la redención viaja a través de Abraham y viaja a través del concepto águila y del concepto Lev, que es la misericordia. Y eso nos debe de dejar tan tranquilos, y con esto vamos a concluir, porque debemos de comprender entonces que la Geulá no depende de nosotros. Lo que sí depende de nosotros es dejar de sufrir, porque la Geulá o la redención va a llegar de cualquier momento. Ya la estamos experimentando, y cada vez que podemos compartir este Sefer Harrahamim, que es la conclusión de, digamos, de un conjunto de limuds que forman un midrash, y que pues estamos compartiendo bajo el nombre de Sifra de Rahamim, y que es la causa y la razón de estas clases. Si tienen alguna pregunta, pueden escribirlas al grupo, o en este momento podemos contestar algunas. Bueno, quisiera ver si es posible que las citas que se leyeron pudieran aparecer, ¿cuáles son? Ah, sí, por supuesto. A ver si las podemos hacer de una vez. ¿Esa lección del Zohar está en una parashá en particular? Sí, está en Toledot. La primera, donde dice el Midrash Hanilam, es Toledot. Deja buscarlos, que ya tengo aquí una revoltura de libros, pero ahora los encuentro. Es muy interesante todo esto, la verdad es que estoy sorprendido, maravillado, es una belleza. Me comprometo a mandarte las citas bien ordenadas, sí. Porque sí las tengo incluso ya anotadas, ya las tengo en clasificadas, Okay. Pero como tengo una revoltura de como 15 libros, Sí, y lo siento, de verdad, espero que lo recibas esto con todo el corazón. Sí, no, sí, es una belleza, la verdad estoy sorprendido, y te agradezco al Eterno por esas revelaciones. Baruch Hashem. Sí, gracias al Eterno, es una belleza, la verdad, y felicito tu conocimiento, le doy gracias al Eterno por ello, y pues sí, ahí seguimos en la brecha, porque sí, esto es interminable. Estamos haciendo una secuencia, no sé si la viste, y los invito a todos a que podamos seguir esa secuencia de transmisiones. Vamos a alcanzar revelaciones tan hermosas que vamos a ir descifrando una serie de secretos cada clase, secreto tras secreto, así como viste hoy. De verdad que estoy tan agradecido con Dios que tengo libretas llenas y llenas y llenas de cosas interminables. Y te quiero decir, esta libreta es la compilación, digamos, del Sefer Harrahamim, ya casi está terminado. Tiene cosas así, mira. Sí. Que luego nos has compartido también algunas. Sí. Todo eso que va, todo eso está explicado y está agarrado con los textos del Zohar y de la Torá, y los trabajos de José Caro, de mi rabino preferido. Bueno, todos son mis preferidos, pero Abulafia tiene una conexión conmigo muy bonita, que yo la disfruto todos los días, el saber de la existencia de ese hombre. Y qué hermoso, la verdad. pues
agradezco mucho que hayas estado aquí. Gracias, gracias, al contrario, gracias. Pues por mi parte es todo, estoy para servirte. Sí, muchas gracias. Cualquier pregunta que tengas, estamos en el grupo, o si quieres algún momento hacemos una transmisión y te explico otra vez en la pizarra. Generalmente tengo mucho tiempo de hacerlo. Sí, gracias. Pues que Dios te bendiga. Igualmente, el Eterno les bendiga. Amén.